Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a tomar aquí esta gráfica que corresponde a una que se colocó en la guía. Esta gráfica es eh, los contagios que se están dando diariamente en Colombia. La línea azul oscura, esta línea que está más marcada, corresponde al promedio de cada 7 días. Entonces, este dato que aparece en esta parte superior, 18 de marzo, pues fue cuando comenzó a hacerse el registro que dice, pues el día inició con 27 nuevos casos, el 18 de marzo del año pasado, el 2020. Ahora, preguntas específicas. Por ejemplo, si me están preguntando cuál es el primer pico de la pandemia, de toda la gráfica, el primer pico de la pandemia se encontraría específicamente en este punto. Ese sería el primer pico de la pandemia, ¿sí? Y si me preguntaran el segundo pico de la pandemia, ¿dónde estaría? Pues estaría acá. Segundo pico de la pandemia, ¿sí? No me están hablando de un periodo específico, sino de toda la pandemia o de todo el momento que se ha registrado, pues, ¿cuál es el primer pico? Este es el primer pico y este es el segundo pico. Ahora, si me preguntan, ¿cuál es el pico de la pandemia en un periodo específico? Entonces, por ejemplo, si me preguntan el, entre el 23 de septiembre, entonces es desde aquí hasta el 22 de noviembre. Si yo miro cuál es el pico de la pandemia entre ese periodo, en este periodo de tiempo, que más o menos son 2 meses, eso quiere decir cuál es de toda esa zona o de ese tiempo específico, cuál es el, el momento de la gráfica donde se registra mayor cantidad de casos por día. Entonces, encontraría que desde aquí hasta acá, el 22 de noviembre, el lugar donde se registró mayor cantidad de casos no fue acá, no, porque hay otro lugar que está mucho más alto, que es específicamente ese. Y entonces si me dijeran el pico de la pandemia entre el 23 de septiembre y el 22 de noviembre, pues yo miraría que es este punto, ¿sí? No es el pico de la pandemia, no es pico de la pandemia eh, de todo el registro, porque todo el registro es todo esto. Sin embargo, pues el pico de la pandemia, pues ya vimos inicialmente dónde estaba, pero si me piden el pico de la pandemia en un lugar específico, en un periodo específico, pues sería este. ¿Y bueno, cuántos contagios serían? Pues miremos que esta línea se encuentra aquí en 10.000, entonces como está en 5.000, entonces uno miraría que por aquí 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Está entre 9.000 y 10.000. Yo quería que unos 9.500, 9.400, 9.400 o 9.500 casos de contagio. ¿Y en qué fecha se dio? Entonces, pues uno miraría una línea aquí derechita y bueno, ¿y esa fecha cuál sería? Entonces, aquí es 23 de septiembre y aquí es 22 de noviembre. Suponemos que en la mitad, justo en toda la mitad, debe ser 22 de octubre. Y como es pasado octubre, entonces yo creería que pues aquí sería la mitad de octubre, pero entre el 22 y el 21, el del 22 de octubre y el 22 de noviembre, más o menos aquí es la mitad de la fecha, o sea, 15 días después, 22 más 15 días, entonces más o menos me daría por ahí como la primera, aquí sería como la primera semana de octubre, entonces más o menos en esta zona sería como iniciando noviembre, finalizando octubre. 1 de noviembre, 31 de octubre, más o menos, ¿sí? Pero entonces recuerden, cuando me piden, esos son picos en determinados periodos de tiempo, entre el 23 y el 22 de octubre, entre el 26 y el 25 de julio, entre el 25 de julio y el 23 de septiembre. Pero si me dicen, por ejemplo, ¿cuál es el segundo pico de la pandemia? Ya dijimos, es acá, ¿cierto? Ah, bueno, ¿y eso significa cuántos contagios y significa en qué fecha más o menos?
pues es más o menos el tiempo que estamos viendo y eso sería más o menos por acá. Significaría que si estos son 15.000 y aquí son 20.000, entonces repartimos. Entonces 15.000, 16.000, 17.000, 18.000, 19.000. Bueno, más o menos creería que son 18.000, porque aquí se me fue un poquito la división un poquito más angosta y aquí más gruesa. Yo creería que unos 18.000. Entonces, 18.000 casos. ¿Y en qué fecha más o menos se dieron esos casos? Entonces yo pienso que una línea y bueno, y de aquí coinciden para el 21 de enero. Eso pues corresponde a lo que estamos viviendo actualmente. En la gráfica que ustedes tienen en su guía, pues aparece menos tiempo porque la guía fue elaborada en tiempo antes, entonces no aparecía todavía este pico. Pero recuerden, si me dicen cuál es el pico de contagio de la pandemia o de la gráfica, pues yo me sitúo es en esta zona, porque ese es el pico máximo, teniendo en cuenta que pues en su gráfica pues esta parte todavía no estaba. Ese sería el primer pico. Pero si me dicen una parte específica, entonces yo ya busco una, una un rango de tiempo, un periodo de tiempo, entonces me dice, en este tiempo, ¿cuál fue el pico? Pero en este tiempo, pero si me dicen cuál fue el primer pico en total, yo lo encuentro ubicado en esta zona. Bien, espero que esto haya resuelto alguna de sus dudas. Y entonces, esa es la forma en que se analizan los datos. Recuerden, uno ubica un punto, por ejemplo, este punto, qué fecha y qué dato sería, cuántos casos, pues entonces yo nuevamente miro con mi regla y miro hacia abajo y entonces pienso acá, si son 5.000, entonces 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Entonces uno diría, bueno, son 4.000 casos. ¿Y en qué fecha sería? Pues si eso es de 26, mayo, junio, julio, entonces aquí sería 25 de junio, más o menos en la mitad del periodo de tiempo, o sea, son 30 días más o menos, entonces 15 días sería por acá. Entonces 25 de junio más 15 días, pues entonces pensemos que son 25 más 15, pues daría más o menos como el 10 de julio. Entonces podemos pensar que eso era el 10 de julio, el 10 de junio, perdón. Bien, así se lee una gráfica, cómo aumenta en el tiempo y cómo aumentan los contagios. Hay que hacer una aproximación en la escala de los contagios y ahí hay que hacer una aproximación en la escala del tiempo. Bien, hasta luego, que esté muy bien.